Razas humanas y pueblos originarios. Ciencia contra mito. Parte 2. Introducción. En la primera parte de este tema, ver video parte 1, vimos cómo desde la biología y la evolución, las razas humanas sí existen. Para que quede claro, decimos desde la biología y la evolución. Aunque hoy se niegue por motivos políticos, ideológicos u otras razones, que también podrían llegar a considerarse válidas, como es, evitar la discriminación racial, tanto de blancos como negros, para que se entienda de manera clara. Ahora vamos a dar un paso más. Porque el problema ya no es solo científico, es político, es cultural, es identitario. Hoy, ciertos grupos usan conceptos como raza, etnia o pueblo originario no para entender la historia, sino para reescribirla a conveniencia, con un solo objetivo. Imponer una narrativa donde unos son siempre víctimas y otros siempre opresores. Pero ¿quién decide quién es originario y quién no? ¿Desde cuándo? ¿Y con qué criterios? Vamos a desmontar, uno a uno, los mitos construidos alrededor de los llamados pueblos originarios, para entender cómo la ideología ha reemplazado a la verdad histórica. Y empezamos por el principio. ¿Quiénes fueron realmente los primeros habitantes de cada lugar? Capítulo 1. ¿Quiénes son los habitantes originarios? Pensemos. Si los Homo sapiens, hoy hombre moderno, no fueron los habitantes originarios de Europa, provenientes de África, podríamos llegar a afirmar que un ciudadano alemán, por ejemplo, descendiente de las tribus germánicas. Los francos, sajones, bávaros, suavos, frisianos, por tener ADN de Homo sapiens, del 99,5% al 100%, no podría ser considerado habitante originario de esas tierras europeas. Usando el ADN como prueba. El habitante originario de Europa, en realidad eran los neandertales. Me parece que decir esto, hoy en día, sería un verdadero absurdo. Todo dependerá de lo que entendamos como originario y a partir de qué momento, fecha, acontecimiento histórico, etc., consideremos de forma arbitraria o política. Para considerar a una población como originaria o no. Y ese es precisamente el problema con el concepto de pueblo originario, tal como lo usan hoy los sectores postmarxistas y posmodernos. Es un término cargado ideológicamente, que sirve más para manipular políticamente que para describir un hecho histórico o antropológico real. En muchos casos, se llama originario a grupos que en realidad no lo eran, en el territorio que hoy ocupan, lo cual deforma los hechos y falsea la historia. Un ejemplo paradigmático es el caso de los araucanos, hoy llamados mapuches. Eran originarios del actual Chile, no de la Patagonia Argentina. Cruzaron la cordillera en el siglo XVIII y XIX, invadiendo lo que hoy es el sur argentino, conquistando o asimilando a pueblos como los Saoniquenc, llamados por los araucanos como tehuelches. Los Saoniquenc sí eran pueblos originarios del actual territorio argentino. Es decir, los araucanos o mapuches fueron invasores, y sin embargo hoy, el progresismo y sus aliados políticos los presentan como originarios de la Patagonia Argentina. ¿Dónde está entonces la coherencia? ¿Por qué el habitante nacido en Argentina, pero con ascendencia europea, no puede ser originario, pero un grupo que invadió y sometió a otros pueblos indígenas del actual territorio argentino, sí lo sería? Hablar de pueblos originarios, sin tener en cuenta el movimiento histórico de los pueblos, es simplificar peligrosamente la historia, para poner etiquetas morales falsas, víctima y opresor. En muchos casos, los originarios de hoy fueron conquistadores ayer, solo que la historia que se difunde desde el progresismo no lo cuenta. No entiendo por qué no se toma la misma vara para todos los casos, hablando de pueblos originarios,
cuando en realidad no lo eran, como el caso de los actuales mapuches, como dijimos anteriormente, que provenían del actual Chile y se adueñaron de tierras, y modificaron la cultura e incluso el lenguaje, de pueblos originarios reales, del actual suelo argentino. No entiendo, ¿por qué no se toma la misma vara para todos los casos, hablando de pueblos originarios, cuando en realidad no lo eran, como el caso de los actuales mapuches en la Argentina, que provenían del territorio que hoy llamamos Chile? Buena pregunta, Julie. Y la respuesta es simple. Porque hoy no se busca la verdad, se busca un relato útil al poder. A los mapuches se los llama pueblo originario, aunque invadieron la Patagonia Argentina, en el siglo XVIII, porque encajan en el papel de víctima útil para el discurso progresista. Mientras tanto, al argentino descendiente de europeos, que nació y vive hace generaciones en esta tierra, se lo excluye como si fuera un intruso. No se mide con la misma vara, porque no les interesa la coherencia histórica, sino imponer una narrativa donde siempre haya un opresor al que culpar, y un supuesto oprimido, al que exaltar. Aunque la historia diga lo contrario. Eso no es justicia. Eso es manipulación ideológica. Capítulo 2. ¿Criollos no originarios? Antes de hacerte la siguiente pregunta, dejemos en claro qué es un criollo. Se denominan criollos aquellas personas que, durante la época colonial, siglos XVI a principios del XIX, eran descendientes de europeos, pero habían nacido en el continente americano. Entre las principales características de los criollos, se puede mencionar que eran descendientes de europeos, pero habían nacido en territorio americano. Impulsaron los procesos de independencia de las colonias americanas. Tenían el deseo de defender los intereses del territorio americano, frente a las ambiciones de las metrópolis europeas. Yo te pregunto entonces, ¿los criollos argentinos, dentro de 10.000 años, seguirán siendo para el progresismo un pueblo no originario? ¿Ni tampoco serían considerados nativos americanos? ¿O será que, como ocurre actualmente, unos pocos iluminados, seguirán decidiendo de forma arbitraria, que los pueblos originarios de América son simplemente aquellos que ya habitaban el continente? Antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, solo por haber nacido en él? Y todo esto, sin tener en cuenta su verdadero lugar de origen geográfico, que tal vez no sea el territorio que hoy ocupan, porque llegaron allí por migraciones espontáneas procedentes de Asia. Como vimos en la parte 1 del video, o incluso mediante conquistas armadas sobre otros pueblos indígenas. Este último interrogante es muy importante en el debate político americano, relacionado con el indianismo, que utilizan para confundir de manera malintencionada a victimarios como víctimas o invasores como invadidos. Sería más adecuado llamarlos pueblos nativos o precolombinos, pudiendo en algunos casos ser efectivamente originarios de América por haber nacido en ella, pero a su vez pueden ser no originarios del lugar territorial que ocupan, si dicho territorio estaba ocupado por otros indígenas, o bien, ese territorio no existía población humana a su llegada. Entonces, el hablar de pueblos originarios en algunos casos, ¿puede llegar a ser engañoso? Excelente planteo, Julie, y la respuesta es clara. Sí. Hablar de pueblos originarios puede ser muy engañoso, sobre todo cuando se usa con fines políticos. Porque si nos guiamos solo por quien estaba en un territorio antes de 1492, ignoramos miles de años de migraciones, guerras, conquistas y desplazamientos entre los mismos pueblos indígenas. Es como congelar la historia en una foto arbitraria y decir, estos son los buenos, estos son los malos. Entonces, los criollos, que nacieron en América, que lucharon por su independencia,
y que llevan siglos aquí, jamás serían considerados originarios, solo por tener sangre europea. Mientras que un pueblo que llegó por la fuerza poco antes de 1492, a conquistar otros territorios, como los incas, mexicas, mal llamados aztecas, sí sería tratado como originario sin cuestionamientos. Eso no es historia, es ideología. Y como bien decís, sería mucho más honesto hablar de pueblos precolombinos o nativos, y no usar la palabra originario como arma política para repartir culpas y privilegios. Capítulo 3. Somos todos americanos. Pero el criollo argentino es un nativo de América, porque ha nacido en ella, de eso no hay ninguna duda. Sí, es verdad que no desciende directamente de los amerindios, pero hoy en día, en la gran mayoría de las poblaciones indígenas, existe el mestizaje, basta mirar su fenotipo y genotipo, e incluso sus nombres y apellidos. ¿Acaso esto no se tiene en cuenta? O mejor dicho, la gente no lo llega a ver. Como vimos desde el origen del hombre, existieron desplazamientos humanos, por diferentes motivos, poblando, incluso conquistando. ¿Por qué sería aceptable que pueblos precolombinos se expandieran o combatieran a otros pueblos indígenas, y tomaran su territorio, y no lo sería, cuando hablamos de los europeos? Esa doble vara moral es lo que desmonta cualquier discurso serio sobre los pueblos originarios. Creo que es hora de aceptar cada uno lo que realmente es: descendiente europeo, descendiente amerindio, descendiente afro, mestizo, que es la gran mayoría en América. Basta mirar las pruebas de ADN para desmitificar el discurso del hombre blanco americano y construir juntos una civilización sin conflictos étnicos, donde nos quieren hacer ver como enemigos, cuando todos somos americanos, y eso es lo que vale. Pero los indígenas americanos conquistaban territorios dentro de la América, y en cambio, los europeos conquistaban territorios fuera de su continente. Esa es una gran pregunta, Julie, y la respuesta es muy importante para entender la historia sin ideología. Sí, los pueblos indígenas también conquistaban territorios, combatían entre sí, y muchas veces lo hacían con violencia. Los incas, por ejemplo, sometieron a decenas de etnias en los Andes. Los mexicas dominaron a pueblos enteros en Mesoamérica. ¿Cuál es la diferencia real con lo que hicieron los europeos? Ninguna esencial. Solo que a los indígenas se los justifica por ser de acá, mientras que a los europeos se los condena por ser de allá. Esa visión es injusta y parcial. Porque la historia humana siempre fue de migraciones, conquistas y mestizajes. La única diferencia es el relato político que se construye después. Por eso, más que mirar el origen geográfico, deberíamos mirar hacia adelante y entender que todos nacimos en América. Y si todos nacimos aquí, entonces todos somos americanos. Sin importar el color de piel o el apellido. Capítulo 4. ¿Y si los pueblos originarios americanos tampoco fueron los primeros? Muchos de los grupos que hoy se presentan como pueblos originarios de América, en realidad, descendían de oleadas migratorias que llegaron desde Asia, a través del estrecho de Bering, hace unos 20.000 años. O incluso menos. Esta migración asiática dio origen a los pueblos que conocemos como amerindios, los guaraníes, los quechuas, araucanos, los mayas, los sioux, entre muchos otros. Todos ellos tienen algo en común: no nacieron en América, sino que llegaron a ella desde otro continente, por lo tanto, son nativos del continente, pero no originarios de él en sentido estricto. Y lo más importante, cada vez más estudios arqueológicos y genéticos sugieren que podrían haber existido humanos en América antes de la llegada de estas migraciones asiáticas. Por ejemplo, el hallazgo de herramientas en Norteamérica
y restos analizados en el sitio de Cerruti, San Diego, Estados Unidos, indican presencia humana hace al menos 115.000 años. Eso es casi 100.000 años antes de la cultura Clovis, a la que se consideraba la más antigua del continente. Algunos investigadores se preguntan: ¿quiénes eran esos humanos tan antiguos? ¿Cómo llegaron? ¿Fueron parte de una colonización fallida? ¿O hubo una presencia prolongada y silenciosa que no se ajusta al relato tradicional? Se ha planteado que pudieron haber sido neandertales o denisovanos, llegados desde Asia, en épocas muy remotas. Y si esto se confirma, entonces los pueblos amerindios, considerados hoy como originarios, no serían los primeros habitantes del continente, sino parte de una sucesión migratoria, como ocurrió en todos los continentes. Entonces, ¿quién es originario de cada lugar? El término pueblo originario, usado con liviandad por el progresismo, es profundamente impreciso, ideológico y muchas veces falso. Si reconocemos que todos los pueblos provienen de migraciones, de conquistas y de desplazamientos, entonces el concepto de originario debería desaparecer de la discusión política, o al menos, ser usado con mucho más rigor y honestidad. Entonces, en realidad ninguna población se podría decir que es realmente original de un lugar. Pero sí decir que es natural de esa tierra. ¿O estoy equivocada? Muy buena tu pregunta, Julie, y no estás equivocada. Tenés razón. En realidad, ninguna población humana es originaria de un lugar en el sentido absoluto, porque toda la historia humana está marcada por migraciones. Lo que sí se puede decir con más precisión, es que un grupo es nativo o natural de una región, si nació, vivió y se desarrolló allí durante mucho tiempo. Pero incluso eso tiene límites, porque siempre hubo desplazamientos y mezclas. Entonces, cuando hoy se usa la palabra originario como si fuera sinónimo de dueño eterno de una tierra, se está manipulando el lenguaje con fines políticos. Porque si vamos al fondo del asunto, nadie es absolutamente originario de ningún lugar. Todos venimos de alguna parte. Y eso no debería dividirnos, sino ayudarnos a entender que compartimos una historia común como humanidad. Reflexión final. Hablar de pueblos originarios puede sonar noble, incluso poético. Pero cuando se utiliza sin rigor, sin contexto histórico, sin genética, sin antropología y sin honestidad, se transforma en otra cosa. En una etiqueta vacía. En una herramienta ideológica. En un arma política. El término pueblo originario, en manos del progresismo y del postmarxismo, ya no busca reconocer la historia, sino reescribirla, para establecer una narrativa de opresores y oprimidos, de invasores y víctimas, de buenos y malos. Un relato maniqueo, donde el que tiene raíces amerindias, es automáticamente legítimo, y el que tiene raíces europeas, es culpable por definición. Pero la historia de la humanidad no funciona así. Los pueblos se han desplazado. Se han mezclado. Han migrado, han combatido, han conquistado, y han sido conquistados. Lo hicieron los europeos, lo hicieron los africanos, lo hicieron los asiáticos, y lo hicieron también los indígenas de América. No hay inocentes eternos ni culpables eternos. Hay seres humanos, moviéndose por la historia. Los llamados originarios de América, no se originaron en América. Vinieron de Asia, en sucesivas oleadas migratorias. Y en su expansión, conquistaron y desplazaron a otros grupos humanos. Algunos, incluso, como los mapuches, invadieron territorios que hoy se consideran parte de su identidad ancestral, cuando en realidad, pertenecían a otros pueblos como los Aoniquent. Entonces, ¿en qué momento se vuelve originario un pueblo?
¿A los 100 años? ¿A los 1000? ¿A los 10.000? ¿Quién lo decide? ¿El ADN? ¿La ideología? ¿Un comité? ¿Y por qué esa lógica solo se aplica para justificar derechos en algunos, y para negar legitimidad a otros? Si fuéramos coherentes, deberíamos decir que nadie, absolutamente nadie, es originario de ningún territorio. Todos venimos de otra parte. Incluso los neandertales vinieron de algún ancestro. Y si vamos más lejos, todos descendemos del mismo punto, África. Por eso, seguir hablando de pueblos originarios como si fueran puros, eternos y estáticos, es un error. Pero más grave aún, es usar ese error para dividir a la sociedad. Para enfrentar a mestizos con mestizos. Para asignar privilegios o culpas según la sangre o el apellido. Eso no es justicia histórica. Eso es racismo encubierto con palabras bonitas. América es mestiza. América es mezcla. América es diversidad. Y eso no es un defecto. Es una potencia. Ya es hora de que dejemos de dividirnos entre supuestos originarios e invasores, y empecemos a reconocernos como lo que somos, una civilización mestiza, unida por la sangre, por la cultura, y por un destino común. Porque todos, absolutamente todos, somos americanos. Y eso es lo que vale. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.